Me llama la atención eso como que dijiste como que en las redes o en tus marcas personales estás mostrando quizás tu lado fau crack. Quizás vaya a ser el no tan crack. Es que una de las cosas más difíciles de emigrar es tener que decirle a tus papás que te vas. Claro. Consigo un primer trabajo acá en Santiago como vendedor en un mall típico. Y ahí es donde, wow, o sea, la vida me cambia porque aprendo a vender. El manejar el ego y pasar por lo que llaman en los libros ego death o la muerte del ego. Pasar por eso es algo que me ha enseñado mucho. Bienvenidos a nuestro cuarto capítulo, chiquillos. Cuarto capítulo. Otra vez, ahora sí. 1, 2, 3. Síguela. Ay, ya, ahora sí. Síguela nomás. Bienvenido. Ya, espérate. Ahora sí. 1, 2, 3, sí. Bienvenidos a nuestro cuarto capítulo, chiquillos. Cuarto capítulo del episodio de Generadores, un podcast hecho por cofundadores. Hoy día me acompaña Fawad Kassen, Eduardo Daza, Dakota Miranda, aquí que les habla, y juntos somos fundadores de marcas potentes y disruptivas como Michael Kors Chile, Met en Chile, MyWows en México y también en Colombia. Y después quién sabe qué más. Y bueno, hoy día, nuestro cuarto capítulo, seguimos con la sesión de hablar un poquito de las historias personales de cada uno. En la primera sesión hablamos conmigo, De tu historia. a donde estuvimos lloriqueando a poco tendido. Terminamos llorando. Segundo capítulo, hablamos de la historia de Edu, una ascensión muy inspiradora. Y ahora te toca a ti. Este es tu turno. Ahora Exacto. vamos a hablar de tu historia. Me encanta esto porque como que uno, además de abrir su corazón, también puede mostrar su lado un poco más vulnerable. Por ejemplo, tú hoy en día estás creando tu marca personal. Bueno, todos estamos trabajando también en una marca personal, pero toda la gente conoce al Fau Crack, así como al Seco en marketing, al Seco haciendo email marketing y cosas como muy duras. Pero esto va a hacer que tu historia personal conecte también con tu público de una forma mucho más humana. Y yo creo que no hay nada más rico que conectar entre humanos, de forma humana. Así que dicho y hecho eso, empezamos con tu historia, Fau. Me encantaría que partiéramos como explorando un poquito de cuando tú eras niñito. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde naciste, creciste y te criaste? Tú eres un hijo único, o sea, obviamente yo lo sé, pero queremos contárselo a la audiencia. ¿Tienes hermanos? ¿Cómo es tu familia? Cuéntanos un poquito de todo eso, porfa. Somos todo oídos. Bien. No es muy habitual para mí hacer este tipo de cosas, como hablar de mi historia. Es primera vez que creo que lo hago. Me llama la atención eso como que dijiste como que en las redes o en tus marcas personales estás mostrando quizás tu lado fau crack. Quizás vaya a ser el no tan crack. El vulnerable. El vulnerable, exacto, sí. En el que abrimos un poquito el espectro y conocemos a ese lado no tan crack que todos los seres humanos me imagino que tenemos. Mi infancia, yo soy venezolano. Mi infancia transcurre en Venezuela, más específicamente en la ciudad de Acarigua, que tampoco es tan ciudad, es más un pueblo que una ciudad. Soy hijo de una doctora y un ingeniero agrónomo, de un agrónomo y una doctora, y cuando ellos deciden emprender su vida ya de casados en esta ciudad, pues nos tienen a mí y a mi hermano. Somos una familia de 4 personas, un núcleo familiar de 4 personas. Mi mamá, cuando se está graduando, me tiene en su panza. Ella recibe su título de medicina general conmigo en la panza. Qué lindo. Sí, y pues bueno, me uno también al capítulo del Edu donde dice que sus primeros recuerdos quizás son muy llorones. Yo también tengo esos recuerdos. Típico cuando tu mamá te va a dejar ahí en el primer día de jardín. O guardería o preescolar, como se llame, pues... Pánico. ¡No me dejen! Sí. Horrible. O sea, ¿cómo es que me vienen a dejar en esto acá? ¿Qué se cree? ¿Qué irresponsabilidad es esta? Y bueno, me recuerdo muy llorón, pero específicamente en mi infancia creo que uno de los primeros episodios en los que me recuerdo muy
como más vulnerable que nunca fue cuando me toca vivir quizás la separación con mi mamá, cuando ella se tiene que ir a hacer su posgrado de especialidad en nefrología. Nosotros vivíamos en Acarigua y mi mamá se mudó 4 años a Caracas a hacer ese posgrado. Y esa separación creo que la recuerdo como si fuese ayer, sobre todo cuando mi mamá regresa a casa. Para mí fue un shock, porque yo no quiero más nunca separarme de ella. O sea, fue así como que esto tiene un nombre a nivel psicológico, los psicólogos o los que van a terapia quizás tienen... Algún trauma. Sí, obviamente. esto tiene un nombre como un trauma por separación, algo así se llama. Recuerdo haberlo escuchado en alguna terapia que me lo dijeron, pero ahorita no lo recuerdo realmente. Pero sucede como ese shock en el que no te quieres volver a separar de tu mamá. Y entonces me recuerdo muy ansioso, muy en pánico. Cada vez que mi mamá salía a trabajar, yo me le escondía en el auto y en la parte de atrás para irme con ella porque no me quería separar. Recuerdo esa historia. Tú la recuerdas. Entonces como que me tenían que devolver a la casa. Claro, porque de repente salía el muchachito atrás. Sí, como que... De sorpresa. Mi mamá llegaba del trabajo y de repente, hola mamá, ¿y qué haces tú aquí? Entonces me tenían que devolver para la casa. Qué chistoso. Y eso era muy traumático para mí realmente, porque me dejaban en casa de nuevo varias horas sin mi mamá y eso para mí era una eternidad. Yo perdía el control. No solamente desarrollé como ciertos episodios de ansiedad, sino también como de ira. Era un niño como un poquito... como con mucha ira por dentro, rompía las cosas, pateaba cosas, porque tenía mucha rabia de que eso me volviese a pasar. No lo entendía, que ya mi mamá no se iba a ir más, pues entonces eso lo recuerdo como, creo que es un episodio fuerte, sí, y que de cierto modo te marca. Marca y... Tú usas mucho esa palabra de forjar el carácter. De cierto modo allí eso me forjó mi temperamento, quizás. En toda mi infancia desarrollo quizás un temperamento un poco más típico. Todos mis amigos me conocen como amargado. Soy un poquito más amargado. Me suelo autorreconocer como una persona un niño, mejor dicho, un poquito más como retraído, un poco más tímido en cierto modo. Entonces como que eso me marcó, creo yo y siento, y hoy en día mirando hacia atrás lo veo de esa manera. Pero, sin embargo, dentro de todo, pues mi infancia transcurre muy dentro de la normalidad. Mi familia es como, digamos, una familia promedio de clase media baja media, diría yo, o sea, muy, muy normal. Pero mis padres hacen un esfuerzo tremendo en que tanto yo como mi hermano estudiamos en un colegio privado de una educación un poco más de calidad, ¿no? Y entramos a este colegio, el colegio se llama Ángel de la Guarda, donde estudié con el Edu. Ahí lo conocí como en 3er grado cuando llegué al Edu. Y mi infancia transcurre en verdad en un entorno muy bonito, como de muchos amigos, muchos valores familiares, y creo que no tengo nada de qué quejarme en el transcurso de mi infancia y adolescencia, porque realmente como que en cuanto a los valores primordiales que debe tener un humano, lo tuvimos todo. Tuvimos techo, comida, amor y en abundancia, sobre todo el amor. Entonces... tuve una infancia muy linda, muy típico deportivo, como que me gustaba mucho el fútbol, el básquet. Cuando Edu llega a mi vida, llega el deporte a mi vida, porque Edu ya tenía como esa mentalidad deportista, y empiezo a conocer el básquet. Yo iba al edificio del Edu y jugábamos un básquet ahí con un aro improvisado. Jugábamos hockey. En los 90, eso no era 90 puede ser, sí. Sí, muchas cosas de los 90. Sí, hay muchas cosas que no recuerdo. Hay muchas cosas de los 80 que no recuerdo, exacto. Jugábamos hockey, jugábamos béisbol, entonces como que empiezo a abrirme a ese espacio un poquito más deportivo y a tener más amiguitos del deporte, por decirlo de una manera. Eso, así más o menos transcurre mi infancia. Se suman muchos amigos a mi entorno. Como decía Edu, desarrollamos como una especie de fraternidad
un número, no solamente éramos muy grandes y numerosos, sino también nos queremos mucho, aún nos seguimos queriendo y siempre teníamos como ese punto de encuentro que era como la casa del Edu. La casa del Edu para mí es como una segunda casa, la mamá del Edu para mí es como una segunda mamá, el papá como un segundo papá, sus hermanos como segundos hermanos para mí, entonces como que, y para todos, no solo para mí, entonces como que ahí convergíamos todos los fines de semana, ahí carreteábamos, ahí hacíamos todo. De una forma bastante sana, ingenua, como de pueblo también, mucha ingenuidad, pero muy, muy bonito. O sea, tengo como un recuerdo muy bonito de toda esa etapa de infancia, que lo disfruté muchísimo. Sí. Qué lindo. O sea, me llama mucho la atención algunas cositas que obviamente no sabía, que ese trauma había sido un poquito lo que te había como direccionado el carácter, y por eso te reconoces tú mismo como amargado. Claro. También te lo autoimpones tú un poco, pero claro, pero nosotros también te lo decíamos porque también lo reconocíamos. Que cuando empieza como, o sea, ¿cómo lo sobrellevaste y cuándo empiezas a introducirte? Porque creo que de ahí de la introspección creo que nace tu lado artístico, que ahí es donde hay el punto que quiero llegar, porque es algo que para mí como que despierta otro lado tuyo, aparte del deportivo, que la pasamos súper bien jugando y todo, pero me parece muy interesante descubrir cómo llegas a conectar con la música y cómo te veías tú y cómo te moviste para que eso empezara a pasar, a introducirte dentro del lado artístico y de la música. Sí, interesante. Y qué loco que cuando lo mencionas como que empiezo a conectar cosas. Con la música conecto de una manera muy natural porque mi papá es músico. Y la familia de mi papá, la mayoría son cantantes, músicos. Y no cualquier músico es tu papá, o sea. Un seco. Es un músico extraordinario. Sí, un contexto, toca un 4 como con 3 cosas para allá. Sí, no, increíble la música. Un Jimmy Page del 4. El 4 mi papá es cuatrista, el 4 es un instrumento típico de nuestro país, que es un instrumento de cuerda de 4 cuerdas, y mi papá en verdad siempre fue un tremendo intérprete de ese instrumento, y yo crecí. Desde que nací estoy viendo tocar, y entonces como que ese fue mi contacto directo con la música. Pero tú tienes un punto que lo conecto bastante naturalmente ahorita que lo recuerdo, y es que mi forma de canalizar la música fue a través de un espacio como muy denso para mí, porque crecí escuchando todo mi entorno diciendo eres un amargado, eres un tal. Etiquetas. También recuerdo como con una de las cosas como más dolorosas es que a nosotros, a Edu y a mí casualmente, nos hacían como mucho bullying por ser muy delgados. Y eso a mí me daba en la madre, o sea, eso a mí me volvía mierda. Y entonces me recuerdo conectando con la música, aprendiendo a tocar guitarra solito en una sillita chiquitita donde yo me sentaba a componer al lado del refrigerador en la cocina. Y me encuentro allí como tratando de canalizar todas las cosas que sentía a través de la música, pero no sentía cosas bonitas, ¿entiendes? ¿Qué edad? Pucha, man, 7 años, 8 años, 9 años. Yo creo que en mis 9 años ya era consciente de que a mí esto me gustaba y que lo podía hacer. Y lo que trataba era como canalizar todo lo que sentía, que no era lindo. Bueno, o sea, realmente no era bonito lo que sentía, pero también era bonito el momento de canalizar esto. Mira, estoy empezando a tocar un instrumento, ¿no? Entonces, también empieza como a influenciarme mucho los gustos musicales de mis primos, ¿no? No vayas a llorar, Ana, porque me vas a hacer llorar. Ya tengo una guagua. Entonces empieza como a influenciarme mucho los gustos musicales de mis primos, que escuchaban rock, muchos eran músicos rockeros y toda la cosa. Entonces como que si tú calzas el rock, que ya de por sí es una música densa y con un mensaje bien, con unos valores bien densos, como con lo que me tocaba vivir del mensaje la narrativa que me autodecía, porque era lo que me decían también mis amigos. Entonces al final se empezó como a forjar un cuadro ahí un poquito depresivo, ¿no? Que lo identificas ahora. Lo identifico ahora, no, y en ese momento también de lo rebeldía identifiqué. O de enojo, un poco de rabia. Sí. Pero en ese momento también lo identifiqué porque, gracias a Dios, mis papás siempre tuvieron como esa
ese recurso de tratar de resolver todo a través de la medicina de la manera habitual, ¿no? Es decir, si me estaban viendo mal, lo primero que hicieron mis papás fue llevarme a psicólogos y a psicoterapeutas, ¿no? Y es allí donde nacen varias cosas, ¿no? Muy temprano, a muy temprana edad, mi papá era de las personas que se sentaba al lado de mí a enseñarme a leer y me costaba un montón leer. Entonces, leer seguido, fluido. Entonces, nada, recuerdo que muy temprano me llevaron a una psicoterapeuta que al tiro se dio cuenta que yo era disléxico. Entonces, como que lo trataron como con mucha normalidad. Mi papá empezó a llevarme como a cursos de lectura inteligente, en donde recuerdo que me enseñaban como a escanear, no a tanto a leer una línea, sino como a escanear una idea. Y así fue como me fui como defendiendo entre mis cositas. Pero recuerdo que esa psicoterapeuta nombraba esa palabra como este chico está como triste o algo le pasa, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo me fui creciendo con eso. Sin embargo, ya después entro en una etapa adolescente donde empiezo a conocer a todos mis amigos de una forma un poquito más grandecito y ya empiezo a desarrollar mi personalidad. A pesar de que me dijeran lo que me dijeran, ya empiezo a desarrollar mi personalidad como un poquito más canchera, como que yo no me voy a dejar, sí, rebelde, no me voy a dejar joder. Y empieza a aparecer un poquito ahí como un tema como de ira, como que empezaba a defenderme del bullying a golpes. Claro, porque practicaste karate. Tu papá también practicó karate, sí. Y te metieron en karate y creo que eso te dio un poder de decir yo me puedo defender, pues sí. Y aparte tengo rabia, me voy a defender. Exacto, pero a golpes. Exacto, sí. Entonces, sí, básicamente yo creo que en los 90 yo me atrevería a decir que en la mayoría de los colegios de todo el mundo, los niños no teníamos esa conciencia que tienen los niños de ahora. No, yo me agarré combo y era normal. Exacto, en ese momento. Y era normal resolver todo a combo. Sí. A combo, traducimos chileno al español normal, es golpes. Entonces como que hacía respetarme a través de los golpes y además lo naturalicé, lo normalicé. Otro grave error. Entonces, nada, en base a eso se fue desarrollando como esta personalidad un poquito más impulsiva y todo eso. Pero fui creciendo, fui desarrollando más habilidades como de la música, me gustaba mucho componer, escribía muchas cosas, siempre me ha gustado mucho escribir. Y si bien no tenían mucho sentido para mí en ese entonces las letras de esas canciones, hoy en día las leo y digo, wow, qué loco. Qué loco todo eso. Entonces, nada. ¿Te hace algo de sentido las letras? Sí, bien loco. Bien o sea, loco. Te das cuenta como que estabas pensando en ese momento y que tratabas de expresar. Sí. ¿Era rebeldía? Era rebeldía, sí. Yo creo que era rebeldía, era como irreverencia. Y no sé. Sin embargo, toda esa etapa musical viene ya después como de la universidad. Yo traté primero de enfocarme en devolverle a mis papás el esfuerzo a través de los estudios. Si bien no era muy buen estudiante, no éramos buenos estudiantes, pero éramos inteligentes. Uh-huh. Entonces, como que no necesitábamos comernos todos los libros para salir medianamente bien. Para defenderte. Exacto. Entonces, como que yo traté siempre, como no solamente el colegio, sino también después en el colegio cuando entro a una universidad, traté como de primero salir de todo lo académico, como para, oye, papá, ya. Cumplido. Un deber que nos impone la sociedad. La sociedad, sí. Y para que ellos se sientan tranquilos, porque los papás normalmente es como que, ay, no sé, mi hijo no termina esto, como que falló en la vida. Pero no hay que juzgarlo, porque yo me he dado cuenta que eso en ese momento tenía un valor tremendo, porque era lo seguro. Sí, exacto. Era lo seguro. Es la normalidad de ese momento, o sea, eso está perfecto para esa era. Era un buen camino a tomar. Sí, es verdad. Sí. Oye, Fabi, una pregunta, tú como que justo ahora empezaste a hablar del tema como cuando entro a estudiar. ¿Cómo es esa parte? Primero, ¿qué entraste a estudiar? Porque me gustaría que contaras qué estudiaste, cuánto tiempo lo hiciste, cómo te sentiste en ese momento donde estabas estudiando en un modelo de negocio de la educación de universidad. Sí, me pasó lo típico, que me siento con la presión de tener que estudiar lo mismo que estudió mi papá. Ya. Mi papá, aparte de ser ingeniero agrónomo, él tiene sus fincas y era productor agrícola. Y de cierto modo sentí como ese peso de que tengo que ser igual que mi papá. No muy impulsado por él, pero sí como que, bueno, aquí está esta puerta abierta y esto es una posibilidad. Entonces comienzo a estudiar ingeniería agronómica.
En eso puedo entrar en la educación pública, es lo que me da el promedio para hacerlo y entro. Pero el primer semestre me fue horroroso. Yo nunca pude entender nada que tenga que ver con química ni con biología. Eso para mi cerebro es nulo. Chino, mandarín, no sé, no me entra. Otra dimensión. Entonces me fue muy muy mal en ese primer semestre y yo le hablo con mi papá y le digo, mira, o sea, realmente yo no creo que yo pueda servir para esto. Y mi papá, muy inteligentemente, me llevó nuevamente a un psicólogo, a una psicóloga, Janet creo que se llama, en Barquisimeto. Esta psicóloga me hace una evaluación vocacional, imagínate a mis 17 años, que chucha vas a saber qué es vocación, pero me hace a través de preguntas darme cuenta que me gustaban los números, pero los números que tenían que ver con el dinero. Uh-huh. Es decir, tú deberías ser bueno para las finanzas o para la contabilidad. Y me hizo sentido, me hizo mucho sentido, y ahí es donde salgo de esa reunión diciéndole a mi papá, bueno, parece que tengo que ser contador. Creo que. Y mi papá así como, pero ¿cómo? Bueno, pero está bien, si eso es lo que es. Busquemos dónde se puede estudiar esa carrera. Y entonces ahí es donde me cambio a una universidad privada. Me pasó muy similar al EDU, solo que lo hice un poco más rápido. Mi cambio fue un semestre, mientras que le duró como 3 meses para ese cambio. 3 años para ese cambio. Un semestre, la mitad de un año, 6 meses nomás. 6 meses, o sea, yo lo hice muy rápido ese Perfecto. switch. Y me pongo a estudiar ahora sí una carrera en una universidad privada que sí me gustaba. No, de verdad sí me gustó. Y que estaba más alineada con lo que yo era. Yo comienzo a estudiar contabilidad y yo me gradúo de contador como tal. La carrera se me hizo como bastante sencilla. No tuve muchas complicaciones, salvo, no sé, por allá costos 3, costos 4, auditoría no sé cuánto, que ya era un poquito más complicado. Pero de resto lo supe llevar bastante bien, paralelamente a nuestra vida de universitarios que vivíamos en Barquisimeto, uh-huh, en un departamento. Jóvenes alocados. Jóvenes alocados. Tenías que imaginarnos a nosotros en un departamento que normalmente sería de 3 habitaciones, es decir, para 3 personas. Pero ahí vivíamos como 15. Vivíamos como 15 amigos y la pasábamos increíble. Solamente estudiábamos o tomábamos Coca-Cola. Los que fumaban. Y los que no, pues jugábamos videojuegos. Entonces la pasábamos muy bien. A mí me pasó muy similar al Edu, que pasé toda mi etapa universitaria teniendo amigos de colegio, no de universidad. Entonces no hice muchos amigos en la universidad, uno solo, con suerte, al cual quiero mucho, pero no conecté mucho con las personas en la universidad. Y termino graduándome de contador, y cuando me toca ejercerlo, a través de mi primer trabajo como contador, ese fue yo creo que mi primera chamba, me tocó, me trajeron una torre así de facturas, de boletas, uh-huh, mete eso a este Excel. Y bueno, y meter numerito por numerito a un sistema ahí contable y toda la cosa. Y yo decía, no, es que esto no puede ser mi carrera. O sea, yo no pude haber estudiado 5 años para esto. Y no, como que tuve ese primer shock en el que dije, no, yo no me puedo dedicar a esto. Y rápidamente, después que salgo de esa pasantía de universidad, comienzo a ayudar a mi papá en la finca. Como a tratar de administrar su producción agrícola ahí en su finca. Entonces como que mi cambio de trabajo fue muy radical. Me convertí muy rápido y a muy temprana edad en un chamo. Administrador de una finca que iba todos los días al campo, en su camioneta, lloviendo, no lloviendo, con sol, no con sol, a pasar todo el día ahí bajo el sol dirigiendo a los obreros, dirigiendo como lo que había que hacer para sembramos arroz específicamente. ¿Qué edad tenías ahí? 23, 24 puede ser. Okay. ¿Y era un trabajo remunerado en ese momento? Remunerado. Mi papá siempre tuvo... Mi papá es muy crack. Mi papá, estando muy chamito, me regaló Padre Rico, Padre Pobre. El libro. Como que, ok, esto es... Muy, muy visionario tu papá siempre. Sí. Era como que lo veíamos siempre como que avanzaba en el futuro. Sí, mi papá siempre ha sido muy buen líder. Y muy culto. Muy correcto. Lo recuerdo siempre leyendo libros, siempre. Y el valor principal por el cual yo agradezco más a mi papá toda la formación que me dio es lo que acaba de decir el Edu, que es la ética. Mi papá prácticamente transcurre toda su vida
amarrado de la ética aún y cuando estaba dentro de unos medios de un medio como industrial, agroindustrial, donde se pudo haber prestado en muchísimas ocasiones para salirse del plano ético y quizás poder haber hecho mucho más dinero y haberse conectado al gobierno y haber sacado un montón de plata de la producción agrícola y eso nunca sucedió. Entonces como que tengo muchos ejemplos muy arraigados y como que es lo que más destaco y rescato y valoro de sus principios, ¿no? Aprender en casa el tema de la ética, que eso es algo que no te enseñan en la universidad ni en ningún cursito online. Uh-huh. Entonces, transcurre todo esto, yo me hago cargo de la finca, mi papá me remuneraba, poco, pero lo que se podía, ¿no? Y ahí paralelamente empiezo ahora sí a dedicarme a la música. Un poco más serio. Un poco más serio y ahí es cuando empieza la época del rock and roll. De real. Los 90. Los 90 de verdad. No sé qué. Los eso 2000. Era, no, los 2000. Los 2000. Los 2000, claro. Ahí empieza el punk rock a mi vida. Claro, ahí yo como que andaba en lo mío y ustedes ya tenían bandas. Uh-huh. Y yo me acerco a ustedes a pedirle que me den una ¿cómo se dice? ¿Un vacante? No, ¿cómo se dice en las bandas cuando hace... ¿Una audición? Una audición, claro. Ya. Me acuerdo que me aprendí una clasecita ahí de Kelly Clarkson, ¿era? Sí, o de Coldplay, puede ser. Coldplay, y se la enseñé al Fau para que él le dijera al equipo como... Mira, el Edu mueve bien los dedos. Claro, porque teníamos una banda y nos hacía falta un tecladista. Pero en nuestro entorno nadie tocaba teclado. Y la única manera que en mi cabeza fue así como que hay que convertir a Eduardo en tecladista. No, y además que él ya sabía como tocar un poquito, entonces lo metimos en la banda y... Ok, pero quiero como sacar de tu cerebro cómo te lo planteabas, o sea, cómo lo proyectabas, qué sentías que era como un hobby, sentías que era una forma de expresión nada más... sentías que era como una forma de rebeldía de destacar y hacer algo diferente que la sociedad. ¿Cómo te lo planteaste y cómo convenciste también a las primeras personas de que lo hicieran contigo? Porque en esa época como que habían sus bandas, pero creo que tú te lo tomaste más en serio y destacabas y era como wow, aparte tocabas guitarra, batería, cantabas. Sí, mira, hay dos ángulos de esa realidad. Una era lo que yo pensaba en ese momento y otra lo que pienso ahora de lo que sucedió en ese momento, claro. En retrospectiva. En ese momento yo estaba siguiendo mi instinto natural de querer crear. A mí, como que dentro de mí yo siempre estoy tratando de crear cosas. El ADN tuyo es. es. El ADN mío es crear. ¿Por qué? ¿De dónde no nace? sé, porque no lo puedo evitar. Como porque me siento muy aburrido no creando. Me siento muy lejos de mi zona de genio no creando. Entonces como que no veo una vida mía alejada de la creatividad, no la veo, o sea, y el día que eso suceda, ahí sí que voy a estar muy triste. Entonces yo prefería como alinearme a hacer siempre lo que me gustaba. Eso, si algo quisiera destacar es que yo siempre he hecho lo que me ha gustado y me he divertido mucho haciéndolo. Además nos divertía mucho. Era una etapa de rock and roll, literal, en la que todos los fines de semana viajábamos a tocar en distintas ciudades de Venezuela, grabábamos discos, grabábamos música y eso para mí era vivir la etapa del rock, era la etapa en la que crecí viendo como ejemplo, ¿no? Entonces como que de cierto modo me lo tomé muy en serio. También fíjate que pude haber tomado dos matices o dos caminos dentro de la música, que era o andar tocando canciones de otras personas para andar tocando, amenizando fiestas, o componía música y grababa discos y hacía obras que quedaran para toda la vida. Yo me fui por ese otro lado. Entonces animé a mis amigos, a Arnoldo, a Foasa, a Eduardo, a Ronnie, a Nacho, a la gente que me rodeaba para que hiciéramos esta banda y saliéramos a pasarlo bien, pero también a dejar algo como cultural, que aportara algo en la cultura de nuestra ciudad. Y así sucedió. Sin embargo, bueno, rápidamente la situación país nos fue empujando a abandonar este sueño. Como que cada vez era más imposible lograrlo, mantenernos, sostenernos, sobre todo teniendo una banda musical desde un pueblo muy chiquitito como Carigua. Teníamos que prácticamente mudarnos a Caracas para que el país nos escuchara. Sin embargo, lo logramos, o sea, nos fuimos a Caracas y hacíamos giras desde allí, hacíamos giras de medio desde allí, y en verdad tocamos en lugares donde nunca nos hubiésemos imaginado haber llegado, y yo atesoro
muy bonito ese recuerdo y esa etapa, pero ahora en retrospectiva, viendo qué es lo que yo estaba intentando hacer allí, había algo de ahí que a mí no me gustaba y con lo que yo nunca me sentí acorde, y era que yo estaba como intentando pertenecer a algo. No sé si tú concuerdas conmigo. Como que siempre estábamos intentando pertenecer a una movida musical, a unas banditas, a unos grupos de personas que una vez que estuve ahí dentro dije, aquí no soy de aquí. ¿Entiendes? Yo aquí no soy de acá. O sea, porque no soy tampoco demasiado talentoso para esto. Entonces decía, no, esta gente realmente es talentosa y se dedica a esto es porque tienen una cosa natural, ¿no? Sí, pero de cierto modo siento que esa etapa empezó a generar las habilidades que hoy en día 100%. nos han puesto a destacar frente al mercado. Sí. Háblame un poquito de esas habilidades, porque ya empezaste a liderar equipo, empezaste a liderar masas, porque eras tú el que tenías el micrófono y tenías que hablar frente a 1,000, 3,000, 1,000,000. No, nunca. Pero claro, te enfrentaste a todo eso, a hablar en las radios. Me recuerdo que tú eras el único que tenías la habilidad. Cuando a mí me tocaba hablar en ese momento, yo era como y nada, era como el Favo entraba y rescataba la situación, las entrevistas, todo. Como que nos lideraste en ese momento. Era como no sé si emprendimiento, pero un proyecto que lo llevamos a un nivel profesional. Así fuera un hobby. Sí. Creo que de la música aprendimos muchas cosas, tanto tú como yo. Una de las cosas que más valoro de lo que aprendimos de la música fue aprender a conceptualizar ideas. Por ejemplo, cuando lanzamos nuestro primer disco, ya el disco tenía que tener un nombre, y ya eso es conceptualizar. Uh-huh. El segundo disco también tenía que tener un nombre, y eso es conceptualizar. Por ejemplo, Edu hacía que si las portadas de los discos, y ya eso es prácticamente hacer un ads. Uh-huh. ¿Entiendes? Es como haces un diseño, aunque ninguno de nosotros era diseñador, cómo haces un arte para que alguien ya lo linkee con un concepto. Entonces, esa habilidad de conceptualización a nosotros nos ha sembrado como ese bichito en la cabeza de querer crear marcas al final. Como cómo hacemos que esto tenga una identidad. Entonces, una marca. Exacto, una marca. Entonces, eso creo que de allí es de donde traemos esa inclinación de hacer como marcas y cosas. Entonces, eso es lo que más rescato. Más allá de habilidades quizás comunicacionales que tuvimos que aprender por el simple hecho de que la música es show. Uh-huh. Y que cuando dices acción, eres tú, ¿entiendes? Un personaje, es hola, bienvenidos, hola, aquí estoy, tienes que modular, tienes que hablar mejor, tienes que respirar. Entonces, todas esas cositas las fuimos aprendiendo como a los golpes, pero había que aprenderlos para poder destacar. Uh-huh. Entonces, nada, eso hoy en día nos está volviendo a traer como frutos, son habilidades que aprendimos en ese momento que hoy en día nos traen recursos. Y que la ocupas, porque hoy en día parte de tus funciones es conceptualizar cosas o hacer que los proyectos pasen. Entonces al final como la habilidad que aprendiste en ese momento ahí, hoy día es parte de nuestra realidad. Qué bacán ver cómo... Y la disciplina, ¿no? Porque ahí cuánto teníamos que ensayar, cuántas veces una sola canción para que en el show saliera... Sí. Un espectáculo, pues, hecho. Entonces, esa disciplina... Oye, aquí está Arnoldo riéndose atrás de las cámaras, porque también fue parte de la banda. Claro. Pero lo escuchamos ahí atrás. Claro. Sí, mucha disciplina. Creo que el tema de la disciplina nos lo enseñó quizás la música, pero también lo traemos en el ADN. Yo siento que en todo lo que hemos hecho en la vida, hemos elegido el camino del dolor que da la disciplina y no el dolor que da el arrepentimiento. Sí. Hoy en día me dolería no haberme dedicado a la música y me arrepentiría por eso. Totalmente. Preferimos como que alinearnos con el dolor que representaba tener que ensayar mucho. El camino difícil. El camino difícil, sí. Y estropear nuestros oídos. Sí. Hoy en día es una realidad también. Nuestros oídos están estropeados por tanto rock and roll. Sí, están bien sordos, debo decirlo, lo confirmo. Y es por eso, sí. Oye, Fau, pero ya, entonces, tú saliste de tu universidad, te graduaste, encontraste tu primera pega, dijiste, esto no es lo que quiero hacer, yo no quiero pasar mi vida haciendo esto. Te saliste, te fuiste a administrar la finca de tu papá. Trabajabas ahí en paralelo, vivías una vida de rockero. O sea, básicamente eras muy chiquitito, muy pendejo, y ya administrabas una empresa, tal cual, tenías una vida de rock. Pero ¿qué te lleva a decir, no quiero seguir haciendo esto? ¿Y qué te lleva a decir,
esta es mi zona de confort y quiero salir de esta zona de confort y quiero hacer cosas distintas. ¿Cuándo pasa ese momento? ¿Qué es lo que marca un antes y un después? Te diría sin duda que es la situación del país. Okay. Nos empujó, el país nos vomitó para afuera. Era como que... Sí. Como que si quieres destacar, aquí no Aquí lo vas no, a lograr no ni es. por más que te esfuerces. No había ningún tipo de oportunidad. Okay. Entonces, cero probabilidades de que hiciéramos algo, tanto como con la música o como profesionalmente, algo significativo allá. Y cada vez era peor. Entonces eso nos tenía muy frustrados. En los ensayos ya, los últimos ensayos, yo recuerdo vernos pesados, vernos cansados, pasándolo mal. Y un día dije, yo empecé a investigar cuáles eran las opciones. Cuando ya yo, en mi mente entra como la realidad de que tengo que emigrar, mi primera opción fue Panamá. Dije, ok, de hecho yo... ¿Te fuiste a Panamá? No, me compré el pasaje para irme a Panamá. ¿En serio? Sí. Pero no me sucedió porque yo no le conté a mi papá que nos íbamos a ir a Panamá. Ya. Entonces cuando llegó el día de irme, todo el mundo me decía, pero ¿no le vas a decir a tu familia? Y yo, la verdad es que no podía decirle, es que una de las cosas más difíciles de emigrar es tener que decirle a tus papás que te vas. Claro. Es demasiado heavy, es muy doloroso. Tienes que aprender a vivir con que les rompiste el corazón a tus padres. Sobre todo porque estamos en una cultura en donde vivimos hasta 20 y tantos años en casa de los padres. O sea, hasta que no te casas, no te vas mudando independiente. Y además es que no podía, eso no era una realidad para nosotros, poder ser independientes con qué recursos. Económicamente no se podía. Entonces ya llegó como... fracasé con el primer intento de Panamá. ¿Pero qué pasó? ¿Perdiste el viaje? Perdí el viaje. Pero solo por no decirle. Por no decirle. Wow. Cabe destacar, hay algo que ¿Ellos quiero saben decir. esto? Sí. No lo saben. ¿En serio? No lo saben. Oh. Ellos nunca se enteraron que yo me compré un pasaje de Panamá para allá. Bueno, si ven el video se van a enterar. Si ven esta entrevista se van a enterar. Papis, los quiero, pero por ustedes no lo hice. Y qué bueno que no lo hice, sino que esperé mi segunda oportunidad. Soy una persona que sabe aprovechar muy bien sus segundas oportunidades y ya creo que después lo voy a poder desarrollar. Investigué mejor y Chile era mejor opción. Aquí había mucho emprendimiento. Yo recuerdo haber investigado en YouTube de que ya habían emprendimientos de... Me llama mucho la atención que ya aquí habían negocios que vendían online y que tenían como vendían frutos secos y cosas a granel. Ah, sí. A granel. Como que tú llevabas un envase y lo llenabas. Eso a mí me voló a la cabeza. Yo dije, wow, qué loco que en Venezuela eso está a años de ocurrir. A un montón de años de ocurrir. Y creo que aún no ocurre. Entonces, dije, les planteo a los chicos, yo creo que yo me voy a Chile. A vender frutos secos. No, me voy a Chile con la idea de la banda. O sí. no sé si lo hizo como estrategia o no, pero ese fue el enamoramiento para empujarnos. Okay. Sí. Que todos terminamos en Chile. Ok, Sí. pero tu idea en la mente siempre fue, yo me voy para allá primero, pero vamos a llevar la banda para allá. Sí. Ok. Yo les dije esto, yo creo que esto fue textual y me corrigen ustedes si no fue así. Yo veo ya una oportunidad, yo me voy a ir allá. Y si encontramos la oportunidad de solidificar la banda, lo hacemos allá si nos vamos juntos. Pero si no, le vamos a tener que entrompar a lo que salga. Y lo que salga va a ser mejor que cualquier oportunidad que salga acá. Entonces nada, yo fui el primero en partir y meses después se fue Edu, luego Arnoldo, luego Nacho. Todos se vinieron para acá, para Chile. Y aunque aquí, estando en Chile, nunca fue un plan hacer que la banda funcionara, porque precisamente el productor de la banda, que es mi hermano, Foaz, no logró venirse, entonces eso no se materializó. Pero se materializó lo que hoy en día es nuestra banda del emprendimiento. Y estamos otra vez juntos, Claro. todos, menos Nacho, algunos... Pero estamos otra vez juntos, el mismo equipo, logrando cosas que con la misma esfuerzo, energía que le dedicamos a la banda, ahora estamos viendo frutos muy diferentes. Muy y yo distintos, decía, sí. a mí me como que me llega a la mente un quote de un argentino, nunca me recuerdo los nombres, pero él dice que cuando tú encuentras un equipo ganador en algo, son ganadores haciendo comida... Ese equipo, si te lo llevas a hacer otras disciplinas, normalmente van a encontrar cómo ganar. Y en verdad yo creo que ahí destaco es como el cariño y la energía que tiene un grupo de personas para dedicarse a algún objetivo en particular. Y la sinergia que tienen entre ellos. Que importa mucho más eso
que cualquier habilidad. Capacidad, quizás. Capacidad, exacto. Sí, porque quizás no las tenemos, pero las desarrollamos por la energía que tenemos juntos de hacer cosas. Entonces, bueno, nada, decido venirme para acá. Para mí, igual que para Edu, el shock de llegar a Chile no conociendo ningún otro país a profundidad, porque igual creo que habíamos ido a Argentina y Colombia y todo eso. Cuando llego aquí, es otra cosa, es otro sistema, es otra vida, otra locura, y el cerebro me explota. Consigo un primer trabajo acá en Santiago como vendedor en un mall típico. Y ahí es donde, wow, o sea, la vida me cambia porque aprendo a vender. Literalmente. Antes no vendía. En mi trabajo en la finca ni en ningún otro lado tuve que desarrollar habilidades de venta tanto como allí. Y creo que la aprendo mucho porque conozco a un muy buen amigo que se llama Sergey Checheninsky. Charmuto, si estás viendo, te quiero. En ese lugar, específicamente la marca Premier, que tiene tiendas en el mall o módulos en el mall, yo entro allí a vender cremas. Y nunca en mi vida había vendido cremas, pero muy rápido entendí que podía hacerlo y podía hacerlo muy bien. Podía vender harto, aplicando ciertas estrategias. Pero que venían desde un sistema ya muy Súper bien probado. trabajado, y ahí te das cuenta como, wow, yo aplicando esto puedo vender. Ahí conocí la potencia de lo que es un pitch de venta. Tener un pitch de venta era importantísimo porque cuando tú llegas a ese trabajo, lo primero que hacen es que te aprendas un pitch de venta y además un pitch de upselling infinito. Es decir, que tú puedes hacer upsell y upsell y terminas convirtiendo un ticket de 24 lucas en 400 lucas. Increíble, increíble. Y yo quiero como destacar realmente la importancia de ese pitch porque me recuerdo y a mí me quedó muy marcado que cuando Fau me lee ese pitch, yo digo, esta crema no es para mí y dámela, la necesito. Claro. La necesito. O sea, con el poder de las palabras generando una emoción de necesidad. Dije, wow, qué potente es, o sea, el copywriting. En ese momento no sabíamos que era copywriting, pero dije, wow, qué potente es un pitch de venta. Sí. Ese modelo de negocio de esa marca y de muchas similares viene muy... Esa marca es israelí y como ya todos sabemos, los judíos tienen el don de la venta de una manera muy intrínseca, naturalizada y muy profesionalizada. O practicada. Y al final, ¿qué es lo que recoge un pitch? Recoge simplemente una promesa, infinitos beneficios y un muy buen manejo de objeciones, que al final es lo que convierte eso en cierres de venta. Mientras tú mejor manejabas esas objeciones, más cerrabas. Por ejemplo, no, es que eso no me gusta porque prefiero echarme crema. Entonces, por ejemplo, no, porque cuando te echas cremas y te lavas las manos, la crema se cae. En cambio, esto te exfolia la piel y hace que siempre la tengas suave. Fíjate cómo esa objeción ese manejo de la objeción es derribado y la gente simplemente, sí, claro, dame 100. Tenés toda la razón, dame 20. Entonces, ahí aprendo a hacer eso y me ocurre quizás una muy profunda decepción dentro de ese trabajo, y es que pierdo el trabajo. Después de un año trabajando allí, ya el Edu había llegado, ya yo estaba ayudándolo a vender empanadas y todo el tema, todo ese tema, esa historia transcurre en el que ya cerca de cumplir un año trabajando allí, que me iba muy bien, pierdo el trabajo. ¿Te fuiste o te fueron? No, me fueron. Okay. Tengo un problema dentro del espacio de trabajo con una chica, otra venezolana, por cierto. Yo soy muy, como lo dije antes, o sea, soy frontal y también como muy ético. Si tú rompes la ética, tú rompes mi confianza. Exacto. Claro. Entonces, eso me sucedió y yo no lo supe manejar y prácticamente me echan, ¿no? Es primera vez en mi vida que alguien me echa y no lo supe manejar. Y no lo supe manejar por el hecho de que caí en pánico, porque yo llegué aquí a Chile con $600, yo no tenía más nada. O sea, poco a poco con mi trabajo empezaba como a ahorrar, tenía una cultura muy ahorrativa, pero cuando me echan yo dije, me quedé en la calle, o sea, yo no tengo cómo defenderme. Por suerte yo me había traído mi guitarra eléctrica, una Jaguar Fender increíble,
que costaba, no sé cuánto puede costar esa guitarra, como $1,500. Bueno, yo la vendí en 400 lucas. Oh. Porque caí en pánico. Entonces caí en pánico y empecé me vendí eso porque me lo traje justo para eso, para que cuando me sucediera algo, rompiera ese vidrio de emergencia. Y me toca vender esa guitarra y caigo en pánico porque en ese entonces a mí me arrendaban una habitación dentro de un departamento, nuestro amigo Alan, y yo no iba a poder pagar eso mucho tiempo más, al menos que consiguiera un trabajo urgente. Entonces pasamos 2 meses, 3 meses en el que yo no conseguí trabajo. Wow. Y me tuve que devolver a Venezuela. Entonces caí en pánico y dije, claro, mi única solución es ir a abrazar a mi mamá. Entonces nada, me devuelvo para Venezuela derrotado. Así como que digo, wow, me ganó. Volviendo a casa. El proceso migratorio me ganó y decido volver a casa. Ahí voy a tratar de resumir toda esta parte, pero esta parte es muy loca porque vuelvo a Venezuela un año después de cuando me fui y Venezuela estaba mucho peor, mucho peor. Sí, en cuanto a su situación, la situación económica, todo estaba muy feo. El ambiente de las personas. Sí, y dije, wow, qué cagada acabo de cometer. Cuando llego al tiro me arrepentí. ¿Te diste cuenta muy rápido? ¿Cuántos días? De inmediato. O sea, a los 15 días de haber estado allá dije, la cagué. Y la cagué mal porque ya no tenía plata. Oh. Ya no tenía nada de plata. Ahí sí, de verdad, porque la plata de la guitarra me la había gastado en ahorrar para el pasaje para llegar. Entonces, cuando llego a Venezuela, me tocó enfrentarme con muchos demonios. Uno de esos demonios es tragarme el ego de que la cagué. Uh-huh. Y también decir, ¿qué hago? Entonces, aquí suceden varias cosas. Uno, digo, no me puedo devolver a Venezuela siendo el mismo. Tengo que aprender varias cosas. Entonces, allí es donde me meto a hacer 2 cursos. Uno en Valencia y otro en Caracas, que tenía que ver con finanzas personales. Uno precisamente como de análisis técnico de mercado financiero. Yo andaba como en esa onda medio de quería ser trader y todo ese tipo de cosas. Y luego más adelante en Caracas hago otro que tenía que ver con finanzas personales puras y duras. Y dije, ok, si yo voy a volver a emigrar, tengo que volver a emigrar con otra mentalidad y con otra cosa en la cabeza. Ok, no emigrar a Chile, porque habías dicho volver a Venezuela. Era volver a Chile siendo diferente. Exacto, sí. Pero en ese momento yo no tenía definido si yo iba a volver a Chile. Okay. Yo decido volver a Chile es cuando el charmuto, mi amigo Sergei Checheniski, el que estaba, mi amigo el que conocí en esta tienda del mall, me dice, yo te ayudo. Yo te compro el pasaje para que vuelvas. Él entendió también que yo la cagué. De hecho, siempre me lo dijo. Y te lo dice hasta el día de hoy. Y me lo dice hasta el día de hoy. No, gran amigo. Qué buen amigo y qué buen corazón para tomar esa decisión de decirte, oye, te tuvo que haber tomado muchísimo cariño. Sí. Es una gran persona. Sí, pues. Y también haber visto el potencial porque no te lo hubiera comprado para nada. O sea, sabía que realmente tú tenías algo que tenías que hacer acá. Sí. Entonces Manuel me dice, yo te presto esa plata. Me prestó como, no sé, sus $1,000, algo así. Compro mi pasaje y me vengo de vuelta con otro mindset. Y aquí, como que llegué como súper determinado. ¿Qué año fue eso? 2017. No, 18. Ahí ya era 18. Porque cuando Milan venía en camino, tú estabas en Venezuela. Exacto. Yo recibo la noticia de que Milan... Eso también fue fundamental. La noticia de que ustedes iban a ser papá, a mí como que me motivó. Fue así como que, yo voy. O sea, yo voy all in a esto. De acuerdo a haberte escrito, voy para allá y la vamos a romper. Básicamente ese era el mensaje. Y literal, yo llegué aquí como con toda esa energía. Llego a la casa de una amiga que me recibe, la Carmina, me recibe en su departamento lleno de gatos. Me presta un sofá y me dice, quédate acá hasta que encuentres trabajo, no hay problema. Y literalmente, ¿qué hice? Como que traté de encontrar... Aquí quiero darle el foco a la importancia de lo que ha representado el trabajo de la montaña, el que ustedes mencionaron en sus capítulos, de lo importante que fue en nuestras vidas porque nos reseteó nuestro cerebro, pero además quiero dejarle como el aprendizaje por si alguien muy joven y está en una situación similar le toca asumir un nuevo trabajo. Este tipo de trabajos que le llaman trabajos de temporada son claves, claro, por varias razones. Porque es un trabajo que asumes
muy bien remunerado y que no tienes nada de gasto porque te toca vivir en esos lugares. Claro. Entonces, eso para mí fue un antes y un después. Yo me voy para allá 4 o 5 meses, no recuerdo cuánto es que dura la temporada. Máximo 4 meses. A vivir allá, a vivir en una temperatura súper baja, en la nieve, a atender turistas todos los días y como que ganas bien y gastas nada. No puedes gastar. No puedes gastar. No hay en qué gastar. Y el tiempo que está post trabajo tampoco puedes hacer nada. Entonces lo usaba para aprender, para estudiar. Entonces como que mi mente allí se fortaleció demasiado. Ya yo estaba viviendo un año después lo que ustedes vivieron el año anterior. Ustedes lo vivieron en el 2017, subieron a la montaña, yo subo en el 2018. Y por ende ya yo más o menos sabía cómo era todo porque ustedes me lo habían contado. Claro. Por ende lo asumí como con la más data. sabiduría. Exacto, claro, más un poco sabiduría. más de- Ya entendía, ya si Eduardo pasó por acá y hizo esto, yo lo voy a hacer también. Si tengo que subir a la parva trotando para ser más fuerte, lo voy a hacer también. Te lo de spoileó. Exacto, me lo spoileó y de cierto modo seguía sus pasos. Y también sus pasos de aprender, ¿no? Como me acuerdo que leí mucho, hice muchos cursos, muchas cosas, me metí mucha... Recuerdo haber hecho un curso de Google, que era de la universidad que se llama IAB Spain, donde te enseñan marketing digital de manera muy básica. Entonces, bueno, ese tipo de trabajo me hizo un antes y un después, porque ya cuando me toca bajar de Farellones, ya tengo plata ahorrada, no mucha, pero tengo, como para poder arrendar un departamento. Y tengo mucho más conocimiento que el que tenía antes. Entonces ya la realidad era distinta. Ya yo bajé, si bien como que me tocó arrendarme un depa, una cosa, conseguirme otro trabajo de garzón para seguir subsistiendo, ya mi mentalidad estaba superpuesta en el emprendimiento. Tenías más confianza y más herramientas a las cuales acudir para poder defenderte y te sentías con Más con esa empoderado. energía de ya me puedo defender yo solo. Sí. Ahí vivíamos como a 3 cuadras, el Vivíamos- Eleuterio Ramírez. Eleuterio Ramírez, Donde claro. vivían las mejores marraquetas de la esquina. Yo vivía ahí arriba, claro. Y nada, nos toca... luego consigo un trabajo como de marketing propiamente, como de director de marketing en una empresa que se llama AutoFact. Y ese trabajo de cierto modo me dio como la tranquilidad o la estabilidad de poder unirme a ustedes y emprender de manera ya un poquito más formal y más determinada, en la que dijimos, ok, este es nuestro modelo de negocio y aquí le vamos a meter all in. Y así dicho y hecho sucedió. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero poco a poco fuimos creciendo hasta que me vi en la obligación de renunciar a AutoFact. ¿Dije AutoFact o AutoPress? Autopress. Bueno, porque AutoPress luego se convierte en AutoFact. Sí. Y ya yo estaba ahí dentro y ya me vi en la obligación de dejarlos para dedicarme a nuestra empresa. Claro. Pero tú eres... Hay algo que yo no puedo... O sea, no puedo no olvidar. Y no es lo del pollo lo que voy a No decir vas a esta decir vez. otra vez que dejaba el pollo no, congelado, no del pollo. pues. Es que en ese momento tú hacías trading todavía. Ah, hacía ¿Te trading, acordáis? sí, sí. Y andabas todo el día como con Súper el esto. computador y tu computador era Con los una nervios chatarra, de punta. weón, que tenía el teclado malo y andabas trayendo un teclado suelto aparte que donde ponías arriba de tu cuestión y sacabas una cantidad de cajas y ponías la cuestión y estabas ahí todo el rato, que no sé qué, es que subió, es que bajó, pero así, Estaba muy enchufado en la cuestión del trading porque esa cuestión subía y bajaba todo el rato. Yo no entendía nada, pero como que te veía a ti como siempre estresada, como que no entendía nada de eso, pero sí sabía que estabas metido en eso. Sí, ahí sufrí quizás otra de las grandes decepciones. Y es que como me imagino que la mayoría de los traders pierden un montón de dinero. Me la pasaba operando y caí en esa trampa de que, wow, ¿cómo es que en una operación puedes meterte $450 Claro, en el una sola camino operación? fácil. El camino... Sí, o quizás puede ser el camino fácil o también mucho desconocimiento, ¿no? Pero entré en ese juego de ratas en el que ganaba dinero, perdía ahí, tenía como mis estrategias, pero cuando te toca perder, pierdes todo. ¿Qué aprendiste ahí? Aprendí varias cosas, tanto de mí mismo como de eso, de lo que es los mercados líquidos financieros. De mí mismo aprendí que puedo tener alta probabilidad de poder sentir ludopatía. Creo que cualquier ser humano... No sé, pero lo sentí. Me recuerdo dentro de las oficinas de AutoPress haciendo trading, teniendo que encerrarme en el baño a
desahogar toda mi rabia y mi tristeza y mi emoción de haber perdido todo. $4,000, ponte tú. Wow, ¿cómo es que ¿Cómo llegué a este esto? país sin nada y pude tener $4,000 y perderlos en una operación? Entonces, la emoción, eso que tú dices, como que eso que tú identificabas porque me veías desde afuera y yo no lo podía ver, era esos síntomas, es como síntomas de ludopatía. Entonces, yo después investigué, como que empecé a leer qué era eso, y cuando vi los síntomas dije, wow, yo soy esta cosa, güey. Y ahí es donde de una vez hice salida. Me salí de eso de inmediato porque me prendieron las alarmas muy, muy fuertes cuando me vi demasiado específico en todos esos síntomas. La ansiedad, el nerviosismo, la cuestión, y dije, no, entonces esto no es para mí. O mejor dicho, capaz y sí es para mí, y por eso me llevará por el barranco esto. Y mentí freno de mano, me salí de todo eso. Y es ahí donde me enfoco a nuestra historia como emprendedores y fundadores de lo que hoy en día tenemos. Wow. Loco, ¿no? Sí, qué crazy. Oye, a mí me gustaría, entendimos bastante de tu cambio personal. ¿Cómo cambió tu mente? ¿Cómo cambió tu perspectiva? La forma de ver la vida. Y tengo 2 preguntas. La primera es que, ¿qué lección, o sea, de todo lo que pasaste, qué fue algo que te dejó una lección que, además de la que me estabas comentando recién, cuál fue una lección como clave que te dejó un aprendizaje, que fue algo que te haya impulsado a seguir por el camino del emprendimiento? Varios. Uno de los que casi siempre identifico tiene que ver con el ego. Ya. El manejar el ego y pasar por lo que llaman en los libros ego death, o la muerte del ego. Ajá. Pasar por eso es algo que me ha enseñado mucho en la vida. Y a golpes. A golpes. Aprende Sí, a golpes. a golpes, y de una manera muy dura, muy mala. He tenido que aprender a manejar esto. Y creo que el emprendimiento es un camino de autodesarrollo muy intenso y muy bonito, en el que, entre muchas otras cosas, te ayuda a aprender a entender y manejar tu ego, porque el emprendimiento no sucede solo. O sea, Sí. No va a pasar contigo solo, va a pasar contigo en integración con muchas más personas, y lo que hagan juntos es lo que va a resultar en un buen desempeño, resultado. Uh-huh. Entonces, tuve que tragarme ese ego y entender que yo no soy como que yo no soy el hegemón que va a hacer que todo esto suceda. No, soy una parte de esta ecuación que va a hacer que, en conjunto con los demás, lleguemos a un resultado. Entonces, como que eso es lo que más me ha enseñado, y también la resiliencia, si se puede, de no parar. Como que el emprendimiento a mí me ha dejado como ese aprendizaje de que, como muy arraigado como al propósito, de Uh-huh. que todos los días me levanto como con muchas ganas de hacer lo que estoy haciendo, es porque primero me gusta, me encanta, y por otro lado, no van a pasar nada si yo no lo hago. O sea, ¿me explico? O sea, Claro. yo tengo que hacerme cargo. Tú eres el de responsable de... Exacto. Entonces eso me ha dejado como mucho aprendizaje. Qué buenas Sí, lecciones está. compartiste, la cagó. No, y estás hablando de valores que hoy tenemos muy enchufados en la empresa. Sí. O sea, este último es como... Se me olvidaron los dos, man. El manejo del ego y la resiliencia, y el que el que nada pasa si no lo... Bueno, La contabilidad. ahorita me recuerdo, pero quiero como hacerte una pregunta o hurgar tu cerebro en la etapa de transformación de ese Fau cuando estaba en la banda, que nos lideraba de una forma totalmente distinta a como nos lideras ahora. O sea, es admirable esa transformación. Para mí ha sido radical, de cómo te veías a ti mismo, cómo trabajabas en ti mismo antes a cómo lo haces ahora, de una forma totalmente como más placentera, más enamorado de la vida, más enamorado de lo que haces. ¿Cómo pasa esa transformación y qué fue como ese detonante que te hizo como entender
yo tengo que transformarme, porque sí, o sea, siempre has empujado y siempre has querido destacar, pero de una manera que antes no ayudaba tal vez a tu entorno, y ahora sí totalmente más bondadosa, y sigues trabajando en eso y sigues empujándonos para que todos también seamos conscientes de eso que tú estás aprendiendo. Creo que no sucedió de golpe. Sucedió de una manera muy progresiva y hay muchas cosas que puedo reconocer que me han ayudado a sufrir esa transformación de una manera muy positiva. Una tiene que ver muy con ustedes dos. O sea, los hábitos que yo comencé a adoptar una vez que me uno a ustedes me cambió la vida. O sea, tú eras una persona que ha hecho siempre mucho énfasis en el tema motivacional, mental, como que la motivación es un músculo que trabajas, que lo fortaleces, y esa repetición y repetición y repetición y repetición y repetición. Llegó un momento en que ya yo entré en esa frecuencia y dije, claro, weón, ¿cómo no lo entendía antes? ¿Me explico? Entonces, para mí ustedes dos han sido mentores fundamentales en mi vida para sufrir esta transformación. Porque si no tenía cercano a mí un ejemplo más claro para poder hacerlo. ¿Me explico? No me rodeaba gente que yo pudiese seguir sus patrones y sus ejemplos para que me impulsara hacia ellos. Entonces, definitivamente creo que sería eso. Sí, pero tenías que estar tú preparado, porque yo cuando descubro toda esta frecuencia, por llamarlo de alguna forma, digo, todos mis amigos se tienen que enterar de esto, mi familia, todo el que me rodee, yo le tengo que contar esto que acabo de descubrir, porque para mí era como un descubrimiento. Pero por ahí me escuchaba... Unos te pescaron, otros no te pescaron. Casi nadie. Claro. Entonces, ¿cómo estabas tú preparado en ese momento para enchufarte a esa frecuencia? Bueno. ¿Logras como identificarlo o fue como simplemente porque no tenías más opciones o como que ya estabas ahí cerca y dijiste, aquí hay una oportunidad, me abrazo de esto y lo mejoro, lo transformo, empiezo a trabajar en esto? ¿O te cuesta como identificar? No, sí lo identifico fácilmente, solo que no es tan fácil de decir. Claro. Sí. Yo creo que por el cariño, por el amor que nos tenemos de niños. Eso es lo que me hace como alinearme. O sea, tú el día de mañana dices que eso es rojo, yo digo, bueno, Eduardo está loco, que esa cuestión es roja, pero yo voy a luchar a capa y espada para que esa cuestión sea roja, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Eso es lo que más identifico. Y segundo, identifico también algo que no lo estábamos haciendo nunca. Nunca hemos hecho algo como para aprovecharnos de algo o de alguien. Siempre lo hemos hecho como para tratar de cambiar nuestra realidad. Y siempre ha sido muy desde el nuestra. Entonces, no es muy difícil hacerse la vista gorda de esto y decir, wow, obvio, acá hay algo, hay una energía que debo aprovechar y que debo tener esa ego death de reconocer y decir, claro, no lo estaba viendo porque mi ego no me dejaba. ¿Entiendes? Entonces, cuando empecé a verlo, abrí mi corazón, abrí mi todo o sea, obviamente me hubiese llegado con ese pitch una persona que yo no quiero como te quiero a ti, obviamente no lo hubiese ni pescado. Claro. ¿Entiendes? Entonces, creo que eso ha sido fundamental y poco a poco he ido trabajando esto de una manera en que quiero simplemente ser mejor, pues cada vez mejor que ayer y mejor que el año pasado y así. Me recuerdo cuando tú volviste, no sé si te recuerdas esta conversación, pero cuando tú volviste de Venezuela, que no sé por qué estábamos hablando de una conversación profunda y dijimos como que qué loco que la vida nos ha, o sea, de alguna forma mantenido juntos por tanto tiempo. Y para mí fue como, tiene que ser por algo, dijiste tú. Tenemos que hacer algo enorme, algo muy loco nos va a pasar a nosotros, tenemos que descubrirlo
juntos porque no por algo seguimos tanto tiempo juntos. Yo creo que esa conversación fue cuando nació Milan. Y ustedes se fueron para el departamento porque tú llegaste el otro día y me acuerdo que llegaste diciéndome como, bueno, amo la vida, te amo a ti, Daco. Te amo al Fau. Ayer nos fuimos al departamento, celebramos, lo pasamos increíble, como que estaba súper emocionado. Y me acuerdo perfectamente cuando me contó esa anécdota. Y justo ese día se había usted ido para mi departamento. Sí, porque cuando nace Milan, yo bajo de Farellones a verlos a ustedes, a ver a Milan, y nos toca irnos para el departamento solos, y nos sentamos en esa mesa, en ese departamento que no había nada, sino un colchón inflable que ustedes me tenían ahí. Exacto, un colchón inflable donde yo estaba durmiendo y que nos sentamos en una mesa frente a frente a planificar nuestra vida, nuestro futuro, qué vamos a hacer, y también tuvimos ese déjà vu. Por algo tenemos que hasta el sol de hoy todavía estar juntos, es porque tenemos que hacer algo grandioso. Y yo compré esa. Yo dije, claro, es por eso, y aquí estamos, y estoy totalmente convencido de que ha sido por eso, y eso me ha mantenido muy como comprometido y determinado a lograrlo. Wow. En honor al tiempo, o sea, igual estamos bien. Sí. Perfecto. 1 hora 5. Pero he dado lo mejor de mí para sintetizar. No, y que hemos sacado, creo que sí. ¿A dónde te ves? Es una pregunta que, o sea, no la hemos hecho a todos, pero me gustaría como tratar de hurgar tu cerebro. ¿A dónde te ves un poquito más adelante? ¿A dónde te ves ya a unos 5 años, 10 años? No sé hasta dónde pueda llegar, claro, tu mente, pero ¿qué te gustaría seguir haciendo? ¿Qué te gustaría dejar de hacer? ¿Qué te emociona del futuro? Claro. Wow. Creo que me veo, como siempre he dicho, como que me veo como una persona... Ya yo me siento dentro de este mundo de las empresas y el emprendimiento, ya esta es mi cancha. ¿Me explico? O sea, yo quiero seguir dentro de esta cancha y me veo dentro de esta cancha desarrollándome aún mucho más. Me veo invirtiendo en más empresas, invirtiendo no solamente dinero, sino también tiempo, esfuerzo, en más marcas, en más empresas. Me veo como inversionista y como... Quisiera dirigir más proyectos de los que ya tenemos y quisiera dirigir más cosas. Me veo como eso, como un director en conjunto con ustedes haciendo grandes cosas. Aportando más valor del que solamente estamos aportando ahora. Últimamente me siento en esa parada, como... Un servidor. Servidor, sí. Yo he conectado mucho con estas palabras que creo que no son de un marketero que siempre seguimos mucho, que... de Founder, que... ¿Cómo se llama él? ¿El de Founder? Founder, Hasselhoff, no sé. Yeah. En fin, un tipo que como que usa mucho este quote de servir desinteresadamente y profitar. Ezra Firestone. Ezra Firestone. Yo me siento muy así. O sea, ya yo desde este año tuve ese salto de dejar de sentirme... trabajador de mi empresa a sentirme servidor del mundo. Y cada vez que puedo, cada vez que tengo la oportunidad, tanto en las mentorías como en el curso, cuando hablo con ustedes, cuando hablo con Arnold, con mi novia, con la Nala, estoy tratando de que simplemente no se me quede nada dentro, de voy a aportarte todo el valor del mundo, que pueda, ¿no? Que esté dentro de mí. Si me pagaste bien y si no me pagaste no importa, yo igual lo voy a hacer, ¿entiendes? Entonces como que estoy en esa parada y creo en que el mundo es recíproco y que si yo le aporto todo el valor que pueda, el mundo me va a devolver ese valor. Sí, estoy una convencida de eso. Hay algo que quiero destacar, como que analizando, masticando toda tu historia, que por cierto, bueno, yo no sé, no tengo la cuenta, pero creo que nos conocemos hace 6 años y hace 6 años que no hemos dejado de trabajar juntos todos, de crear cosas bacanas, hacer cosas ricas, compartir como familia, etcétera. Pero hay una parte de historia que yo no me la sabía, pues, y ahora es como mucho más conmovedor y entiendo muchas cosas, el por qué tú en algún momento te comportas de alguna manera, cómo hablas, cómo te expresas, pero hay algo que quiero destacar y me hace mucho sentido porque tú hace un tiempo atrás en tu marca personal lanzaste un curso que se llama Crear y no parar, y nosotros nos llamamos generadores, porque... Esto ya es un tema un poco más pachamámico, pero en el diseño humano los 3 somos generadores y somos efectivamente generadores de cosas. Pero hay algo que quiero destacar y es que tú siempre a lo largo de toda tu historia de que eres chiquitito, has sido un creador de oportunidades. Porque en todas las cosas tú has buscado una oportunidad para tú entrar, no has esperado que has llegado.
tenías ahí la pega de tu papá, eras administrador, y buscaste generar una nueva oportunidad, creaste una nueva oportunidad y te metiste al mundo de la música. No estuviste ahí conforme, creaste la oportunidad de emigrar y seguir generando. No te pongas el ojo aguado. Ya no puedo hablar nada. Entonces creo que es importante destacar que has sido un creador a lo largo de tu vida. Sí, creo, es eso, yo siento como que siempre trato de alinearme con mi naturaleza de iniciar cosas. Eso es lo que yo sé hacer. No sé, siempre les digo a ustedes como que a mí me cuesta mucho tener esa mirada estratégica de cuánto vamos a proyectar en las ventas de aquí a 27 años o cuánto vamos a proyectar en el stock de aquí a no sé cuántos. A mí me cuesta mucho eso. Yo lo que sí sé es arrancar. Y una vez que arranque, no nos vamos a parar. Entonces, como que entiendo que esa es mi fortaleza. Y también entiendo que las otras fortalezas que yo no tengo, la gente que me rodea lo complementa. Y eso creo que me ha ayudado mucho a lograr cosas junto a ustedes, porque, por ejemplo, identifico muy bien el tipo de liderazgo que tienes tú, identifico muy bien el tipo de liderazgo que tienes tú, que tiene Graciela, el que tiene Mai, el tipo de liderazgo que pueda tener, por ejemplo, Pato o Leo. Como que entiendo que yo no puedo tener todas esas cosas, ¿entiendes? Yo solamente puedo cumplir con mi rol de que arranquemos esto, pero el que perfeccionarlo, el mantener motivado al equipo, el mantener al equipo con la energía correcta, por ahí yo no soy el mejor postor, y ahí es donde abro las puertas para que siempre alguien meta ese input. Entonces, creo yo que como para cerrar un poquito sería como reconocer bien tus fortalezas y aceptar que donde no eres muy fuerte, otros van a venir a meter esa fortaleza, y ahí es donde ocurre la magia. Ahí me llegó el valor de la empresa, que es ser el mejor ¿del equipo? No ser el mejor. Perdón, para el equipo. Perdón. Y no ser el mejor del equipo. Sí. Y eso tiene que ver mucho con el ego death o la caída del ego, para entenderte que eres una pieza de un rompecabezas que sí, bien fundamental, pero que no puedes hacer todo, claro. Ni quieras hacer todo tampoco, porque eres más fuerte cuando estás rodeado de personas que te complementan. Sin duda. Yo siento que todas las personas que nos complementan hoy en día hacen que todo sea posible. O sea, y no solamente estoy hablando de líderes, también hay gente que está rodeándonos desde las canchas, no tanto de liderazgo, que hacen que nuestras ideas puedan tener sentido. Que igual lideran, o sea, que a veces no están liderando personas, pero ya liderarse a uno mismo y liderar procesos es como parte de liderazgo. Nosotros al principio nos enfocamos mucho en tratar de contratar personas siempre líderes, no personas con mentalidad de voy a hacer algo repetitivo, sino con mentalidad de ahora estás haciendo esto, pero en la empresa te puedes mover y puedes liderar cosas si te sigues moviendo. Y ha venido pasando en la empresa. Sí, es lo que nos está sucediendo actualmente. Sí, es verdad. Bueno, entonces, para concluir, chiquillos, creo que en estas 3 sesiones súper inspiradoras, creo que hemos llorado más de todo lo que lo he hecho en toda la vida que nos conocemos. Ha sido lindo abrir nuestro corazón también y mostrarnos vulnerables, como entre nosotros, porque al final, bueno, si bien eso está viendo la gente, como que nosotros nos olvidamos de esto y es una conversación entre nosotros, entonces es bacán conectar también de esta forma, es como, lo siento como terapia, así lo siento de esta manera. Y hay que agradecer a la gente que nos haya acompañado en esta terapia de 3. Terapia de 3. Sí, porque además se pueden ver identificados y también inspirarse, motivarse. Yo creo que a mí me sirve mucho cuando escucho historias increíbles, como por ejemplo la del fundador de Nike, que la cuenta en su libro Shoe Dog. Es algo que se los recomiendo a todos, y ves cómo son seres humanos normales como nosotros, que pasan por etapas, y eso te da como esa visión y ese camino y motivación a seguir empujando a lograr lo que quieras lograr, a soñar. Sí, que cuando uno ve, por ejemplo, habla del fundador de Nike y cree que es un superhumano, pero realmente es un humano con altas capacidades de tomar buenas decisiones. Yo soy una convencida de que todas las cosas que nos pasan día a día son las decisiones de cómo gestiono mi tiempo, las decisiones de cómo, con quién elijo compartir mi tiempo, pequeñas decisiones que pueden cambiar tu día. O sea, realmente tengo organizado esto y decidí no hacer esto y decido hacer esto, va a haber otro resultado distinto. Al final,
Todo es el resultado o la consecuencia de las decisiones que tomamos día tras día, y son pequeñas cosas. No son esas decisiones de largo plazo, sino que son las pequeñas cositas que construyen un día completo, que construyen la semana, el mes, el año, la vida. Al final es eso. El interés compuesto. Sí, totalmente. Bueno, entonces, chiquillos, para ir cerrando, me encantaría también dejar la semillita de las personas en su casa, que entiendan que la historia personal está muy ligado a los comportamientos que tenemos nosotros hoy en día. De hecho, todos los roles que nosotros cumplimos dentro de la empresa están muy ligados a todo lo que hablamos de cuando éramos chiquititos, por qué nos comportamos así, por qué pensamos de esta forma. Y es muy lindo conectar desde esa manera. En los próximos capítulos ya no vamos a hablar de nuestra historia, sino que vamos a volver con materia dura, chiquillos, como la primera sesión que la rompimos hablando de estrategias del cyber. Pero estas sesiones fueron muy bonitas, así que vamos a tratar de mantener las sesiones así como emociones, cosas duras, cosas más blanditas, como para que no sea una línea... Y lo que nos vayan pidiendo también. Sí, exactamente. Exactamente. Así que eso, pues, chiquillos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Me siento con mucha gratitud, muy agradecida de que se den el tiempo de escucharnos. Nosotros las únicas intenciones que tenemos son básicamente de que escaneen nuestro curso en este momento. No, mentira. La única intención que tenemos es aportar valor realmente desde muy adentro, desde la parte como las entrañas, así como desde muy el lado humano. Así que espero que reciban toda esta información también con mucho amor y con mucho respeto. Vamos a estar leyendo todo lo que ustedes dejan en los comentarios, felices de leer su feedback. No se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube, de activar las notificaciones, y todos los domingos de cada semana estamos publicando un nuevo capítulo. Así que gracias por acompañarnos y nos vemos en otra ocasión. ¡Woo!